Bueno, pues un saludo a todos y a todas. En este vídeo breve os voy a comentar un poco cuál es el programa del primer año del primer curso de narrativa. El curso de narrativa que imparto tanto de forma presencial como de forma online, ¿no? De un primer año que ya hay varios alumnos, bueno, la verdad es que sobre todo alumnas, por el motivo que sea, hay más alumnas, a mí me coincide más mujeres o más chicas que quieren conocer esas técnicas narrativas, lo que sea, por el motivo que sea. O sea que vamos a tener más escritoras en un futuro seguramente, lo cual es buena noticia. Bueno, pues lo que es el programa de narrativa del primer año, del primer curso, que se focaliza o se centra sobre todo en las técnicas, es decir, de aprender una serie de técnicas muy concretas, y para ello siempre vamos a tener unas unidades didácticas. Cada unidad didáctica, como ya un poco veis aquí, va a tratar o a trabajar un tipo de técnica, un tipo de cuestión muy concreta. Y luego en las unidades didácticas siempre están divididas en una parte teórica fundamental, básica, clarísima, sin meternos en profundidades y en disquisiciones y en cuestiones que no vienen a cuento, sino simplemente para aprender a manejar la herramienta que vais a utilizar. Y después una parte de ejemplos donde vais a ver aplicadas esas técnicas en obras fundamentales de la historia de la literatura, ¿no? Y luego también contáis con una serie de recursos en el canal de YouTube, en este mismo canal, y en Instagram, con vídeos aclaratorios, etcétera, etcétera. Bueno, y luego siempre cada unidad plantea un ejercicio, un texto a escribir, que será corregido en el formato de vídeo pantalla, corrección en vídeo pantalla, porque ahí podéis, digamos que abarcamos las dos opciones, que es el ver las marcas en el texto, las posibles correcciones escritas que yo os puedo hacer y los comentarios que os puedo hacer a viva voz, que también ayuda un poco, ¿no? Bueno, pues un poco por encima ya veis que el programa está dividido en como en 19 unidades. Este primer año, este primer programa. Luego en el segundo año nos metemos más ya en cuestiones de estructura, en cuestiones de cómo estructurar aquello que vamos a escribir. Este primer año es aconsejable terminar escribiendo un pequeño cuento, y en el siguiente año ya nos metemos con formas más de novela corta o de novela, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya veis que las dos primeras unidades abarcan lo que tiene que ver con los narradores, importante, lo de siempre, no confundir el narrador con el autor, ¿vale? La voz narradora. Vamos a trabajar narradores internos y externos, es decir, los narradores que forman parte, que están dentro de la historia, que son personajes de la historia, y los narradores externos, que es simplemente una voz que en la mayoría de los casos no tiene nombre siquiera, siempre es una voz narrativa, ¿no? Luego trabajaremos 3 unidades que tienen que ver con los personajes, es decir, y hay que diferenciar aquí 3 aspectos fundamentales. Una cosa es la construcción del personaje, otra cosa es la caracterización y otra cosa es la tipología. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción tiene que ver en cómo nosotros pensamos o construimos el personaje antes de ponerlo a funcionar, antes de darle vida, digamos, ¿no? Es decir, y para eso, en principio, hay una serie de herramientas que pueden ser útiles. Todas estas herramientas siempre son cuestiones que uno debe conocer o tiene que conocer, porque todos los escritores las conocen, y luego no hace falta utilizarlo todo constantemente, ni se escriben novelas siguiendo una metodología concreta, siguiendo una serie de normas. No existe nada de esto. Simplemente hay unas herramientas que, como en un taller de cualquier otro tipo, tú decides escoger en un momento dado utilizar o no, ¿vale? Pero tienes que saber qué herramientas tienes a mano. Pues la construcción tiene que ver con con planificación, con el aspecto de planificar el personaje, y veremos una serie de herramientas como es el identikit o la ficha de personaje, como puede ser la entrevista de Proust, como puede ser utilizar fotos, bueno, todos los elementos que nos ayuden a perfilar el personaje, ¿no? La caracterización tiene que ver con cómo presentamos ese personaje al lector, tiene que ver ya con cómo el lector lo va a leer, es decir, qué caracteriza, qué rasgos podemos darle al lector. Y eso todo tiene que ver con el personaje, con la descripción que podemos hacer de él, con lo que pueden decir otros personajes, con su forma de hablar, con sus acciones, etcétera. Todo lo que caracteriza al personaje. Y el siguiente apartado sería lo que tiene que ver con la tipología, es decir, con los tipos de personajes, con los arquetipos, con el arquetipo, la utilización del arquetipo sin caer en el cliché, etc. Es decir, toda una serie de background, una serie de bibliotecas de personajes que existen en nuestro colectivo,
inconsciente colectivo, perdón, nuestro colectivo, ¿no? Nuestro inconsciente colectivo de múltiples lecturas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier personaje que hagamos siempre va a recordar a otro, siempre va a tener referencias a otro, inconscientemente vamos a estar utilizando tipos, arquetipos, de forma consciente e inconsciente que ya están ahí. Es decir, entonces conocer esa tipología y esos arquetipos para poder mezclarlos, para poder utilizarlos y sobre todo para no caer en el cliché, porque no hay peor cosa que un escritor que se piensa original y desconoce la tradición y acaba haciendo lo de siempre, ¿no? Vale, una vez terminamos esta etapa, también tenemos una unidad fundamental que es narrar las voces de los personajes, es decir cómo veremos cómo hay diferentes tipos de discurso, el discurso directo, el indirecto, en modalidad libre o no, es decir, cómo podemos hacer para que las voces de los personajes lleguen a los lectores. La narrativa no es plana, no siempre estamos leyendo una voz monótona que habla siempre la misma, sino que de repente puede aparecer un personaje que habla por su propia voz, puede ser que el narrador nos transmite lo que ha dicho ese personaje de forma fiel o de forma aproximada, bueno, todo ese tipo de cuestiones que son fundamentales para que no tengamos una redacción escolar, para que no terminemos escribiendo una redacción de colegio que es monótona y que nadie quiere leer, ¿vale? Luego otra cosa fundamental, en la unidad 7 veremos lo que tiene que ver con decir y con mostrar. Es decir, volvemos a lo de antes. La narrativa debe mostrar, debe hacer partícipe al lector y tenemos que sumergir al lector en una escena, que el lector viva la escena que estamos planteando y la historia que le estamos planteando. Eso no quiere decir que no podamos un momento dado resumir, decir o resumir, también se dice resumir, ciertas cuestiones a modo informativo o a modo de que no son tan importantes que el lector las viva en su propia piel. Entonces combinar esos dos elementos, el resumen y la escena, decir y mostrar, al final cuando uno analiza un cuento, una novela o una narración, siempre es una consecución o una serie de elementos que siempre están, o bien decimos, o bien mostramos, o bien resumimos, o bien hacemos una escena. Es como una especie de puzzle de esos elementos, ¿vale? Dentro ya de un apartado que tiene que ver más con la planificación, las unidades 8, 9, 10 y 11, todo eso tiene que ver más con la planificación. Hablaremos del tema y la premisa, que es algo que a priori a lo mejor un escritor no tiene por qué tener claro, sino que comienza a desarrollar una idea y de repente se le ocurren ciertas acciones, ciertas situaciones, etcétera, sin tener una idea clara de sobre qué está escribiendo. Pero luego siempre, una vez tenemos el primer borrador o la primera idea, conviene preguntarse cuál es el tema que estamos tratando y nuestra posición en relación a ese tema. No nuestra posición personal, sino la posición que va a manejar nuestra historia. Es decir, que podemos defender posiciones absolutamente inmorales o aberrantes porque estamos en el ámbito de la ficción. Es decir, tendremos un personaje que defiende eso, no quiere decir que lo defendamos nosotros, ¿vale? Entonces, esta cuestión del tema y la premisa será muy importante después a la hora de revisar y a la hora de tener un texto con coherencia. Es decir, cuando uno lee algo y siente que está leyendo algo con coherencia, que por muchas vueltas que dé tiene una línea muy clara, eso tiene que ver mucho con el tema y con la premisa, con saber sobre qué estamos escribiendo. Que no estamos en un ámbito de ensayo y no tenemos por qué decírselo de forma explícita al lector, no tenemos por qué explicarnos, pero nosotros tenemos que saber de lo que estamos escribiendo. El lector tiene que limitarse a leer, pero nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo. Luego, las unidades 9, 10 y 11, pues tienen que ver con un método que hay, que se llama Snowflake, que es una metodología pensada para generar ideas. Es decir, para generar ideas y estructura, y para un texto o un primer brote que tengáis, una primera idea, cómo a partir de una primera idea puedo generar una serie de acontecimientos y planificar una historia completa. Bueno, pues es digamos que es un generador de ideas, ¿vale? A partir de aquí, en la lección 12, volvemos a las cuestiones técnicas y, importantísimo, el tema de los diálogos. Cómo construir diálogos, saber qué funciones cumple un diálogo, que no es solo la de escuchar la voz de los personajes, también hay informaciones que tienen que ver con la caracterización, tienen que ver con la cuestión informativa, con la cuestión del ritmo de la prosa, etc., ¿no? Entonces trabajaremos el tema de los diálogos, veremos otro tipo de voces, es decir, cómo hay otros recursos para escuchar las voces de los personajes, que no son los discursos que veíamos en la lección número 6, sino que son
voces que tienen que ver con, bueno, pues acceder a la mente de los personajes. Cuando un personaje piensa, cuando hay un monólogo, y todos esos pensamientos de los personajes se pueden dar más o menos organizados o más o menos desordenados. Podemos tener una introspección más o menos ordenada de alguien que en su cabeza tiene un discurso muy ordenado, o podemos entrar en la cabeza de un personaje que tiene un caos y que tiene un flujo de conciencia, etc., ¿no? Luego veremos en la lección siguiente, la unidad siguiente, en la 14, lo que tiene que ver con escenario y ambientación, ¿no? Digamos que nuestros personajes se mueven en lugares concretos, no en limbos abstractos, ¿no? Y esos escenarios y esa ambientación a veces no es extremadamente importante, pero generalmente sí. No solo en ficciones fantásticas, no solo en ficciones históricas, sino que el escenario y la ambientación es fundamental para que nuestra novela, nuestra historia, nuestro cuento no transcurra en un escenario de cartón piedra, sino en un escenario o en un espacio vívido que los lectores puedan ver, que puedan oler, que puedan tocar, ¿vale? Digamos que es una forma de teletransportar al lector al espacio que estamos creando, ¿vale? Después, una cosa también que veremos luego, también fundamental, ya veis que digo que es todo fundamental porque lo es, porque estamos atacando cuestiones claves. La gente que se matricula en este curso no viene aquí a perder el tiempo ni que hablemos sobre divagaciones abstractas, sino que tenemos que ver herramientas muy concretas que necesitáis conocer. Por lo menos conocer, y luego utilizad como queráis, pero las tenéis que conocer. Sobre la historia y la trama, diferenciar lo que es historia y lo que es trama, lo que es la idea o lo que es el orden cronológico de la historia y lo que seleccionamos para contar. Digamos que la historia sería todo lo que ocurre y la trama es lo que estamos seleccionando y cómo lo ordenamos, eso que ocurre, etc. Y lo que tiene que ver con el tiempo y el tempo del relato, es decir, con las cuestiones cronológicas. Yo puedo escribir un relato de forma cronológica, que la trama ocurra igual que en la misma dirección que la historia, es decir, que todo vaya ocurriendo de forma cronológica, o puedo romper esa cronología con flashback, con flash forward, puedo empezar en mitad de la narración, en media res, puedo empezar al final, in extremis, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y el tempo del relato tiene que ver con la velocidad de la prosa, con el ritmo de la prosa. Puedo escribir, puedo utilizar una serie de palabras, de verbos, de nombres, etcétera, de construcción de oraciones que hagan que la oración, que mi prosa sea más lenta, o puedo hacer lo contrario, que sea más rápida. Entonces también entender cuándo necesito controlar la velocidad de la prosa, cuando necesito controlar la velocidad de lectura. Es decir, puedo hacer frases que se lean muy rápido, frases que se lean más lentas, y eso puede estar en relación con la historia que estoy contando. Y vale, y ya para ir acabando, hablaremos en concreto de cómo arrancar y cómo terminar, es decir, cuestiones del principio y el final. Y luego, decía, veremos también cuestiones relacionadas con mostrar el escenario, que está directamente vinculado a escenario y ambientación, es decir, cómo mostrar. Y para acabar, hablaremos algo del estilo, que no es una cuestión técnica, es una cuestión de el lenguaje que utilizamos, o la expresión que utilizamos, o cómo construimos a nivel formal la prosa de las historias que vamos a contar. Bien, pues eso sería el primer año o el primer apartado o el primer curso del programa narrativa. Podéis hacerme las preguntas que tengáis o que os interesen hacerme. Incluso, bueno, pues si queréis solicitarme alguna unidad didáctica de muestra, no hay ningún problema, me la solicitáis vía mail o dejándome una nota por aquí y pues os la envío y echáis un vistazo, ¿vale? Bueno, seguimos.